buenas tardes. Yo soy Giselle Caballero y el día de hoy tengo el honor de entrevistar al profesor José Cruz. Él es docente de inglés en la licenciatura de Lenguas con enfoque turístico de la UNICACH. Profesor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias por tenerme. Espero ser de ayuda. Bien, el objetivo de esta investigación o de esta entrevista es conocer un poco más sobre su experiencia y nos interesa bastante conocer su opinión sobre el tema de la evaluación respecto a la enseñanza-aprendizaje. Okay. Entonces, para comenzar, me gustaría que me dijera, ¿usted qué entiende por evaluación en el contexto educativo? Bueno, la evaluación es una forma de ver el progreso del alumno, es una forma de ver el progreso de manera general, no solamente irnos al número, que eso sería como una calificación, sino ver el avance. En una evaluación alguien que produce poco también puede ser evaluado de la misma manera que alguien que produce mucho. Cada quien progresa de manera diferente, entonces la evaluación quizás puede ser diferente para todos. Ok, muy interesante. Con respecto a lo que menciona de la calificación y la evaluación, ¿cómo diferencia usted justo la calificación y la evaluación? Bueno, desgraciadamente creo que estamos acostumbrados a siempre enfocarnos solamente en la calificación. Es algo que nuestro sistema educativo requiere, entonces eso se obtiene a través de una evaluación, de un examen, muchas veces un examen en el caso de lenguas donde se involucran las habilidades como grammar, English, in use, reading, etc. Y la evaluación sería algo un poco más general, algo que no solamente tome en cuenta el examen, pero también el progreso o el avance, algún tema de proyectos, de portafolios. Ok. Ahora, pensando un poco más en la práctica docente, ¿qué tipos de evaluación es la que utiliza con más frecuencia? Por ejemplo, no sé, diagnóstica, formativa. Sí, creo que ser ecléctico es lo mejor, entonces tenemos que usar diferentes cosas. Obviamente, como dije anteriormente, se requiere un examen, entonces siempre estamos evaluando de esa forma, pero también hacemos proyectos en los que incluimos rúbricas, a veces trabajamos proyectos donde se requiere que hagan un portafolio del avance de todo el semestre. Entonces creo que dependiendo del contenido de la materia se pueden aplicar muchos y creo que eso es lo correcto, no solamente uno, sino ser ecléctico y usar varios. Sí, claro. Ahora, ¿nos podría compartir si usted encuentra alguna ventaja o desventaja como en algunas más que en otras? Bueno, está desde el punto de vista del alumno, muchas veces con un examen, por el pánico, por los nervios, se les dificulta un poco más, entonces está esa parte que se puede complementar con algo más, por ejemplo una evaluación oral, que para algunos es mucho más fácil, una presentación, incluso se pueden hacer o se puede evaluar por medio de trabajos, se pueden aplicar autoevaluaciones. En los libros es muy común que haya autoevaluaciones al finalizar las unidades. Entonces creo que como ventajas de algunos simplemente va a depender del alumno, a lo que esté acostumbrado, lo que se le dé mejor y obviamente también como el maestro guste trabajar. Ok. Ahora, hablando más de los instrumentos para evaluar, ¿usted cuál es el que más emplea? Por ejemplo, rúbricas, listas de cotejo, los exámenes. Sí, exámenes y creo que para ser claros las rúbricas, para que el alumno sepa exactamente en lo que va a ser evaluado, para que no haya ningún problema después. Entonces creo que las rúbricas es algo que utilizo para diferentes actividades, para presentaciones, actividades de lectura, para algún trabajo escrito, ensayos.
Creo que las rúbricas es algo que utilizo en clase y sirve para que los alumnos también sepan qué hacer y puedan lograr el objetivo. Claro. ¿Usted tiene alguna forma de decidir cómo usar cuál y en qué momento o en qué actividad? Sí, obviamente antes de llegar a clase o incluso antes de iniciar el semestre hacemos una planeación semestral en donde describimos en general lo que vamos a hacer durante el semestre. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que hagan los alumnos, decido. Entonces, para algo productivo siempre utilizo una rúbrica. Yo no tiendo a usar autoevaluaciones, pero a veces pido que los alumnos hagan la del libro. Obviamente están los exámenes, en ese caso pues no hay que buscarle más, ¿no? Es Sí, un sí. examen. Ok. Pasando ahora al papel de la evaluación. ¿Qué tan importante considera usted la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Creo que es muy importante. Creo que muchas veces cuando uno estudia por su cuenta y no sabe cómo evaluarse a uno mismo, realmente no ve su progreso, uno cree que no está aprendiendo. En cambio, cuando se presenta una autoevaluación o una evaluación de alguien más, en este caso un maestro, puedes ver los objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo que vas logrando. Entonces creo que es más claro para el estudiante el progreso que va teniendo en el semestre tras semestre o no sé, unidad por unidad. Sí, ok, entiendo. Bueno, a ver, ahora a veces los alumnos ven la evaluación más como una presión o a veces como un castigo. ¿Cómo cree usted que la evaluación puede convertirse más a una fuente de motivación? Creo que eso es parte de nuestro sistema educativo, es algo con lo que crecimos, es no solamente de ustedes, los maestros, nuestros padres, todos crecimos así. Creo que eso es algo que se tiene que cambiar, esa perspectiva. Sé que hay programas aquí en la universidad, incluso aquí en nuestra facultad hay pósters que han hecho alumnos con, no sé si la doctora Alejandra, la doctora Susi, en donde animan a los alumnos en no solamente ver el número, sino ver el progreso y incluso cuando ven una calificación reprobatoria, pues pensar que no es el fin del mundo, ¿no? Sí, tomarlo como un esfuerzo. Ok, ¿usted aplica alguna estrategia para que sus estudiantes justo hagan eso, vean la evaluación como una oportunidad de mejora? Bueno, está lo obvio que es la retroalimentación. Aquí a los docentes se nos pide entregar retroalimentación a los alumnos, es algo que hacemos normalmente al final de semestre, no se acostumbra a hacer en los parciales. Entonces creo que la retroalimentación es importante tanto para los alumnos, para ver en qué han fallado, en qué pueden mejorar, y también para los maestros, para saber los puntos débiles que hay que mejorar en el alumno, en la clase en general, ¿no? Y creo que es algo que una retroalimentación no es negativa, sino es algo que debemos tomar en cuenta para ver lo que podemos realmente mejorar. Sí, claro. Justo ahorita que menciona lo de la retroalimentación, para terminar, a mí me gustaría que nos comentara qué estrategia suele utilizar para dar retroalimentación a sus alumnos. Bueno, no sé si es coincidencia, pero muchas veces mis grupos son mis tutorados, entonces tenemos sesiones a final del semestre donde me siento personalmente con ellos, personal e individualmente con ellos, para discutir su progreso en el semestre, y no solamente en mi clase, sino en las demás. Pues creo que una conversación personal es lo más adecuado. Cuando se trabaja en línea, pues a través de comentarios por cada actividad, se puede asignar una retroalimentación corta, pequeña, de la calidad del trabajo, pero creo que es de manera directa con el alumno. Sí, sí.
¿Usted ha notado como ese cambio positivo o ese impacto positivo cuando da la retroalimentación a sus alumnos? Creo que no es algo inmediato, Okay. pero creo que sí, que se ve en el alumno ese deseo de mejorar. Como dije, en algo como un idioma, muchas veces la mejora no se ve tan rápido, pero muchas veces el cambio de actitud tras una retroalimentación es algo que sí se puede notar inmediatamente, ¿no? Incluso al otro día. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. De verdad, sus respuestas creo nos van a servir para desarrollarnos nosotros en un futuro en nuestro ámbito laboral. Gracias. A usted. Estoy centrando. Sí, Giselle. Esto es una prueba. Maestro, bla, 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 bla. Muchas gracias, bye. Mi nombre, otra vez.